Cuando empecé a hacer vídeos en YouTube, hace un año y pico, bueno, realmente el canal tiene 12 años, pero cuando empecé a hacer vídeos en serio, siguiendo un vídeo semanal sobre mi vida aquí en Rusia, hubo un comentario que me dijo algo así como que tu problema es que no sabes ruso, que llevas un montón de tiempo ahí y no sabes ruso. Y no, eso no es cierto del todo. Realmente soy capaz de hacer casi cualquier gestión, incluso en oficinas donde van a utilizar un lenguaje técnico, y no tengo ningún problema en hacerlo yo mismo. De hecho, cuando tengo que lidiar con asuntos gubernamentales, en casi el 90% de las veces, aunque yo venga con algún acompañante, no dejan entrar a esta persona dentro de la oficina, es decir, me atienden a mí solo. Y hablamos del médico también, y hablamos de otras situaciones donde si no tienes el ruso lo vas a tener bastante complicado. Pero aún así, siento que mi ruso no es todo lo bueno que debería ser, sobre todo para una persona que lleva tanto tiempo viviendo en Rusia. El 16 de junio creo que cumplí 8 años viviendo aquí, aunque con pausas, es decir, mi manera de vivir aquí ha sido a través de visados y cosas así. Y realmente durante los primeros 4 o 5 años todo mi grupo de amigos y compañeros aquí hablaban inglés y perfectamente, entonces nunca tuve esa necesidad de aprender el idioma estando aquí, más que para ir al supermercado o ir a hacer asuntos simples y irte a un restaurante, a un bar, etcétera. Pero más allá de eso, pues no, mi ruso no evolucionó casi nada. Y es a partir de eso, pues más o menos un año antes de haber empezado a hacer los vídeos para YouTube, que con mi pareja, la cual no sabe ni español ni inglés, pues la comunicación ha tenido que ser siempre en ruso. Y claro, si yo no aprendo su idioma de una manera eficaz, muchas veces van a haber conflictos, problemas, etcétera. Y yo los conflictos intento evitarlos lo máximo posible, y por eso pues me he tenido que esforzar. Incluso mi propia pareja es capaz de decir que mi ruso ha mejorado enormemente desde que estoy con ella, ya que, por ejemplo, cuando empezamos la relación siempre tenía que tener el teléfono en la mano para ir mirando traducciones y cosas así, para traducir palabras, etcétera. Mientras que hoy en día, a lo mejor para alguna palabra concreta, cuando vamos con a lo mejor algún tema muy concreto en el cual no conozco, etc. Y por otro lado, pues está el contexto, ¿no? Siempre el contexto te ayuda a entender, pues, lo que hay. También no tengo un ruso tampoco tan avanzado, ¿no? En mi trabajo hay mucha gente joven, y esa gente joven utiliza mucha palabra, pues, callejera, vulgar o coloquial, que no está dentro de mi vocabulario. Y hay veces, incluso tengo compañeros a los que les tengo que preguntar, oye, ¿estás de verdad hablando ruso? Porque utilizan palabras o combinaciones de palabras las cuales, pues, no. Y si eres una persona que además estás aprendiendo idiomas, o que has aprendido idiomas, entenderás lo que te voy a decir ahora. ¿Cuántas veces habrás leído, escuchado una frase en la que cuando la desmontas dices, conozco cada palabra, conozco el significado de cada palabra, pero toda junta, la combinación en esa frase, cómo está construida esa frase, no tengo ni pajolera idea de cómo traducirlo? Y eso pasa, a mí me pasaba cuando aprendía inglés, me sigue pasando ahora con el ruso, y supongo que me seguirá pasando cuando aprenda nuevos idiomas, porque no quiero dejarlo solo en ruso, inglés y español. Pero para que tú, como hispanohablante que me estás escuchando, entiendas el por qué el ruso puede ser tan complicado, te voy a dar una breve explicación del por qué. Primero vamos a entender una cosa. El verbo ser existe en el ruso. Tenemos que entender que nosotros en el español está el verbo ser y el verbo estar, cosa que es casi única. Creo que también en el italiano existe. Pero en el resto de idiomas normalmente es solo ser, estar en una única combinación. Cosa que a nosotros, cuando aprendemos otros idiomas, realmente algún momento pues o nos lo puede facilitar o nos lo puede complicar. Pero
En el caso del ruso, aunque existe el verbo ser, se utiliza más como un verbo casi auxiliar para crear otros tiempos y no siempre. Por ejemplo, si yo quisiese presentarme en español, yo diría que yo soy Javier. Utilizaríamos el verbo ser para presentarnos. Mientras que en el ruso ese verbo va a desaparecer y diría ya Javier, que es básicamente yo Javier, con el significado de yo soy. Si por ejemplo vamos al verbo estar, pasa lo mismo. Si por ejemplo quieres decir estar en un lugar, estoy en el restaurante o estoy en casa. En ruso sería ya doma o ya в ресторане. Decir estoy en no estoy sería yo en restaurante o yo en casa, ¿vale? Entonces, esto es una parte. Y que por algún lado pues puede parecer que, bueno, pues entonces no es tan complicado. Pero luego por ejemplo, si queremos hacer un tiempo futuro, vamos a necesitar utilizar el verbo ser en algunas situaciones, porque tienen dos tipos de verbos, es decir, tienen el verbo perfectivo y el verbo imperfectivo. El verbo imperfectivo, cuando lo conjugas, lo tienes solo en tiempo presente, pero luego lo puedes hacer en tiempo pasado, que los pasados son muy fáciles, y futuro. Y el tiempo perfectivo solo tiene, cuando lo conjugas, tiene significado de futuro o de pasado. Realmente en ruso solo existen tres tiempos, que son futuro, presente y pasado, aunque tienen los condicionales, pero la forma de construir sus verbos es muchísimo más simple que la nuestra. Pero eso no quiere decir que sus verbos sean tan fáciles, porque no es lo mismo ir a pata que ir en un coche. Son verbos diferentes. Y ya no solo eso, sino que encima le vamos a tener que meter preposiciones a los verbos dependiendo de muchos significados. Por ejemplo, ir sería itti, ir caminando, porque si vamos en coche sería ехать. Pero si además lo que queremos ver es, por ejemplo, ¿cómo sería cruzar la calle? Sería перейти. Le ponemos el verbo ir y una preposición delante. Si es llegar a un sitio, дойти, например, por ejemplo. Y muchísimas más variantes. En ese aspecto, el ruso te va a tener loco. Porque un verbo le ponen 10.000 preposiciones y significa cosas diferentes. Algunas veces relacionadas con el verbo raíz, por así decirlo, y otras veces no tiene absolutamente nada que ver. Eso por el lado de la construcción de los verbos, pero luego ya tenemos que empezar a pensar en las construcciones de las frases y que tienen una cosa que no tenemos los españoles, que son las declinaciones. No me las sé de memoria, no me sé los nombres, no me acuerdo de cuando lo estudié, pero son básicamente nominativo, complemento directo, el dativo, que es complemento indirecto, el genitivo, el preposicional y el instrumental. El nominativo es dejar el verbo tal cual y los otros pues no te lo voy a explicar porque de eso no va el vídeo. Si quieres eso, pues hay miles de cursos en internet que te van a enseñar muy bien. Aprender a declinar es una necesidad absoluta porque puede cambiar muchísimo el significado de las frases, el que tú tengas una palabra construida de una manera o de otra. Cuando tú, por ejemplo, tienes la palabra nominativa restaurante, es restaurant, si lo quieres decir, tú lo que quieres decir es que estás en el restaurante, vas a tener que poner la preposición v, que es en, que ahora hablamos de ella, y restaurant, que, una e al final. Esto solo es un ejemplo porque hay millones de variantes. Pero si lo que quiero decir es que voy al restaurante, ya idu vo, también la preposición en restaurant, lo dejo en nominativo. ¿Por qué lo dejo en nominativo? Porque realmente se debería ser complemento directo, pero las palabras masculinas en las que tengas que utilizar el complemento directo se quedan como en nominativo. A menos que sea un ser vivo, el cual tendrías que utilizar no el nominativo, sino no el nominativo, sino el genitivo. Y esto es solo el principio. No quiero enrollarme con el tema de las declinaciones porque es que esto daría para 50 minutos de vídeo. Y no quiero que sea el vídeo tan largo.
Simplemente es para explicar un poco el por qué el ruso es complicado en muchos sentidos. Yendo a la palabra v, que es básicamente una v, sería como una v corta, ¿no? Como le dicen en América, en Hispanoamérica, o una v. Es equivalente a ese sonido y está sola. Las preposiciones son muy importantes y muchas veces nos van a ayudar a entender, pues igual que en español, y nos van a ayudar muchísimo en el significado. Pero en concreto voy a hablarles hoy de v y na. V y na significan lo mismo, entre comillas. Son v, puede funcionar como a, como en y como dentro. Y na significa, es como a, como en y como encima de. Pero con lo de encima de y dentro puede más o menos ayudar. Si por ejemplo con el mando de la televisión pool queremos decir en español, vamos a preguntar dónde está, vamos a responder pues está en el sofá, ¿no? Está encima del sofá. Casi siempre es más cómodo decir en que encima de. A menos que tengas un sofá de estos que se abren, lo más probable es que esté encima del sofá. En cambio, en ruso sí es importante elegir bien la preposición. Por ejemplo, sería pul na divane, significa que está encima. Pero si dices pul divane, significa que está dentro del sofá. Es decir, que está en algún lado, pues en alguna parte del compartimento que puede tener ese sofá. Que normalmente en Rusia casi todos los sofás se venden así. Y esto pues puede ser bastante lógico. Pero claro, tú cuando viajas en avión, viajas en el avión, dentro del avión. Pero en ruso tú viajas na. Vas na samaliote. Tú en ruso dirías na machine, encima del coche, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, si dices estoy en el baño, ya v toilette. Pero si te vas a la cocina, ahí ya cambia. Y ya na kuchnia. ¿Por qué? Posiblemente sea alguna razón de la evolución del lenguaje, pero esto solo es un simple ejemplo de que en millones de ocasiones v y na van a ser ilógicas, ¿no? Porque tú puedes entender v como dentro de, ¿no? Estoy dentro de la cocina y aquí es como, pues lo que te toque y simplemente es así. Y hay muchas veces que te lo vas a tener que aprender las cosas de memoria, porque que se me ha quedado el teléfono sin memoria 2 veces. El v y el na nos va a dejar locos y esta no es la única preposición. Muchas veces podemos pensar que una preposición tiene un significado y que cuando tenemos esa preposición, dependiendo del significado, pues va a darnos un tipo de declinación del verbo concreta, ¿cierto? Pues no. Hay verbos que solo funcionan con determinadas declinaciones y no son para nada intuitivas, porque aunque tú puedas pensar que en español, por ejemplo, el verbo comprar normalmente es un complemento directo, es comprar algo o un indirecto a alguien, en ruso no tiene ese sentido necesariamente. Bueno, con el verbo comprar concretamente es idéntico. Sería el datelny, que es el indirecto para comprar a alguien, o comprar algo, utilizaríamos el complemento directo, ¿no? Pero esto, pues, da la casualidad de que corresponde. Pero no es intuitivo para un hispanoparlante, porque muchas veces vamos a pensar que, este verbo normalmente es complemento directo, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, como el verbo comprar es comprarlo, comprar ese coche, ¿no? Kupit mashinu, ¿vale? Mashina es coche, pues si lo declinamos sería mashinu, comprar kupit mashinu, pero en otras situaciones es totalmente ilógico. Incluso hay veces que pensamos que es un complemento directo o que tiene que ser nominativo o que tiene que ser indirecto y te ponen un instrumental y te quedas loco. Y es por eso que muchas veces el ruso se vuelve tan así, porque muchas veces no es lógico. Y hablando de la lógica, el español posiblemente sea el idioma más lógico del mundo en muchísimas cosas. Evidentemente todos los idiomas tienen excepciones. Pero el español, una cosa que tiene maravillosa es el tema de los acentos, de las sílabas tónicas, que es evidente siempre dónde está. Tú, si sabes cómo funciona la norma, tú lees una palabra y sabes leer la palabra. En cambio, en otros idiomas,
como puede ser el inglés o el ruso, no tienes ni puñetera idea de cómo leer esa palabra. Aunque sí es cierto que el ruso respeta bastante el tema de que si hay una letra escrita, se lee esa, no como en el inglés, que muchas veces pues una doble I, una doble E se va a leer de una manera y otras veces te la van a leer de otra, una EA te la van a leer de una manera y a veces te la leen de otra porque potato. En español realmente pues siempre se respeta, como está escrito, es como se lee y punto. Y en ruso en general sí y no. Debería leerse como está escrito, pero a la hora de hablar los rusos cambian un poco el sonido. Tampoco es gran problema, pero sí es problema el saber dónde está la sílaba tónica en las palabras en ruso. Porque no tienen absolutamente ninguna regla. O a lo mejor tienen una regla, pero a mí nunca me la han explicado y siempre pregunto, ¿y por qué el acento aquí es esto y en otro lado es otro? Y el acento es súper importante porque incluso cuando hacemos declinaciones, algunas palabras cambian la sílaba tónica de lugar. Y esto es importante porque la letra O en ruso normalmente debería leerse como O, pero solo se lee como O si es sílaba tónica. Por ejemplo, tenemos la palabra leche que se escribe M-O-L-O-K-O, molocó. Pero como solo la última O es la tónica, las otras O se leen casi como una A, malacó. Pero ¿qué pasa? Que si declinamos la palabra, esa O pasa a una A y mantiene la sílaba tónica en esta palabra, ¿no? Sería malacá, que en griego suena un poquito raro. El caso es que muchas veces cambian las palabras, cambian el acento, cambian el lugar. ¿Y cómo saber dónde cambian el acento? Pues te lo tienes que aprender de memoria, porque no tiene ninguna lógica. Y hablando de escribir y de leer y de pronunciar, la pronunciación en el ruso es súper importante. Nosotros en el español pues no tenemos grandes problemas, a pesar de que, por ejemplo, nosotros tenemos diferencias, deberíamos tener diferencias entre la C y la S. Lo cierto es que a menos que seas de la España peninsular y balear, la mayoría de las veces vas a pronunciar la C y la S como S, seas canario o sea de Hispanoamérica, vamos a tener una pronunciación más suave, no hacemos el Z que haría un castellano. Ni por ejemplo con la Z de zapato, la mayoría vamos a decir zapato, no vamos a decir zapato. Y eso es un problema, porque somos 500 millones de hispanohablantes, si no me equivoco, y de esos 500 millones, solo a lo mejor unos 40 millones dirían zapato. Entonces esos 40 millones tienen una ligerísima ventaja para adaptarse a hablar ruso, ya que en el ruso tienen muchísimos sonidos que cambian. Nosotros estamos acostumbrados a simplemente utilizar la S, en todos lados. Pero en ruso es muy importante. Y también nos pasa con la B y la V. Teóricamente nosotros deberíamos pronunciar B y V de manera diferente. Es decir, una B que es bilabial y una V que es ligeramente fricativa, ¿no? Que me maten los lingüistas, lo siento, no soy experto. Pero lo cierto es que si a ti te dicen vaca, como lo he pronunciado yo, vas a pensar en el animal. Pero como lo he pronunciado yo, realmente me refiero a esta estructura que colocamos encima del coche para aportar pues, equipaje, material deportivo, etc. Porque no es lo mismo una vaca que una vaca. Pero ¿quién cojones dice vaca hoy en día? Pues muy poquita gente va a pronunciar bien la V, muy poquita gente tiene esa intención. Pero en ruso es súper importante porque puede crear confusión y puede haber palabras que te lo cambian. En español no tenemos grandes casos, pero en ruso hay muchísimo. En ruso la B larga, o simplemente la B, sería B bilabial, mientras que la V es fricativa y se tiene que notar. No es lo mismo. Por ejemplo, la palabra agua es vada. Es una V, vada. Y esto es súper importante. Posiblemente este no sea el mayor de tus problemas si estás aprendiendo ruso. Pero si ya nos vamos a los otros sonidos que acabo de comentar, se complica un poquito. La S es más o menos como nuestra S. No tiene mayor problema, como el
la palabra perro, sería собака, es con una S. Pero ya nos vamos a otras letras. Por ejemplo, ellos tienen una especie de Z que parece un 3, que es como una especie de Z un poquito extraña, porque no sería Z, sería Z, se pronunciaría como un Z. Por otro lado tienen una que yo le empecé a llamar la araña, porque realmente es como una X con un palo vertical cruzado en el medio, que eso sería como una Z y una H, como se transcribe a nuestro alfabeto, ¿no? Y sería como Z. El sonido ya cambia un poco. Estas posiblemente sean las más fáciles, pero luego tiene una que es como un CH, que es sh, y hay otra que yo soy incapaz de pronunciar, no importa lo que le intente, que es como la esa misma, pero con un rabito al final, y que es como sh, tiene un sh extra ahí. Y claro, si me concentro en pronunciar esa palabra, pues lo voy a conseguir. Pero en una conversación normal no me voy a poner lentito a decir sh. Y eso es un problema, porque hay diferencias. Y si algún ruso se pone a hablar conmigo y me dice una palabra nueva que tenga o sh, o she, o z, o z, o s, muchas veces no voy a tener ni puñetera idea de qué letra me está diciendo, porque no tenemos el oído educado. Y yo más o menos ya me voy defendiendo y sé más o menos por dónde van los tiros. Pero una persona que llegue por primera vez aquí y empiece a escuchar esas palabras no va a tener la mayoría de las veces mucha idea y no va a poder realmente distinguir los sonidos. Y cuando te van a decir una B, una V, o te van a decir una C, una Z, o cosas por el estilo. Otra letra que también es muy importante es la I. Ellos tienen la I corta, que yo realmente no noto ninguna diferencia entre ellas, y tienen una I que es como I. La pronuncian I. Es una cosa, no sé cómo explicarlo. A lo mejor la gente de francés no le resulta tan difícil, pero a mí, por ejemplo, me resulta muy complicada. Y es una I que es súper importante porque está en muchísimas palabras y sobre todo en las palabras cuando las hacemos plurales. Como en español utilizamos la S al final, pues en ruso generalmente utilizan la I al final. Y eso es una letra que es relativamente complicada, porque no es una letra que nosotros tengamos en nuestro alfabeto, no la pronunciamos generalmente, no hacemos ese tipo de sonido. Entonces eso es un problema con la comunicación, puede llegar a ser un problema. Entonces, si no pronuncias bien y encima le añades que te equivocas en dónde metes el acento y que no declinas bien la palabra, posiblemente pases de decir algo totalmente lógico e inteligente a parecer un absoluto burro. Porque es así. Aunque el ruso en general, cuando ve un extranjero, sobre todo de América o de Europa, que habla ruso, aunque chapurrees el ruso, se van a volver locos contigo. En plan de, ¡guau! ¿Sabes ruso? ¡Wow! ¡Dios! Tú hablas ruso un montón de bien. Y a lo mejor solo sabes decir dos gilipolleces. Entonces, al igual que nosotros los españoles, cuando viene alguien de fuera y habla nuestro idioma, pues decimos, ¡wow! ¡Qué guay! Y nos gusta, nos agrada que alguien intente hablar nuestro idioma. Al ruso también le flipa que venga un extranjero y hable su idioma. O sea, les vuelve locos. O sea, se sienten muy como, wow, esta persona habla ruso y es extranjero y tal. Hombre, si llevas como yo un montón de años, pues aún así, alguna vez alguno se sorprende, ¿no? Pero en general, les gusta a los rusos que hable su idioma, les encanta, les flipa que un extranjero que no sea de otros países de la antigua Unión Soviética donde no generalmente saben ruso, pues les encanta, es algo que les vuelve loquísimos. Y como estos tengo millones de ejemplos que te explotarían la cabeza y dices, ¿y por qué? Y explícame la lógica. Y la mayoría de los rusos no te saben explicar el motivo de por qué se declina de esa manera. Simplemente lo aprenden así y ya está. Como nosotros el español muchas veces no sabemos por qué utilizamos una cosa u otra y ya está. Porque no tenemos ese conocimiento. Simplemente lo aprendemos así y ya está. Definitivamente aprender ruso puede ser un reto duro, pero un reto interesante.
Es muy satisfactorio el poder estar aquí, hablar con la gente, comunicarte y entender a la gente. Porque si aprendes ruso, también te vas a tener que empapar de su cultura y vas a entender cosas que si fueses extranjero o estuvieses en otro país, no tendrías la capacidad de entender. Tú no eres capaz de entender a un ruso si no convives con ellos, vives con ellos y te relacionas con ellos. Posiblemente conozcas algún ruso fuera de su país, pero son como personalidades diferentes. Un ruso en su país es una cosa y un ruso fuera es otra cosa. Los rusos aquí en Rusia no son como te los pintan. Y hablando de cómo no te los pintan, lo último que me queda por decir es, posiblemente si ves una película en la que aparezcan personajes rusos, los dobladores te van a reproducir su acento como un tío que habla rudo, fuerte, con unas R's muy fuertes. Pero lo cierto es que la R aquí es bastante neutra, es decir, no es tan fuerte como nuestra R fuerte, ni tan floja como nuestra R floja. Es decir, si tú quieres decir yo hablo ruso, sería ya говорю по-русски. Es una R a medio camino entre nuestra R, que les cuesta a ellos mucho pronunciar, y una R suave. Por lo cual, cuando veas una película y veas que está el general Dimitrovich con unas R súper fuertes, no, ellos no hablan así. No tienen esa capacidad. Y cuando escuchas a una rusa o un ruso hablando pues español, notarás que sus R's no son tan pronunciadas como te las pronuncian en las películas. Si te ha gustado el vídeo, te interesan este tipo de cositas, comenta, pregunta y intentaré solventar cualquiera de tus dudas. Like, suscríbete y hasta la semana que viene.